Saludos cordiales nuevamente participantes del curso Cómputos métricos para obras civiles. Como ya saben, soy el ingeniero civil Gustavo Romero, facilitador del presente curso. Dando continuidad con el contenido programático del mismo, nos encontramos en la unidad 1, en la cual nos corresponde conocer y ampliar un poco el tema sobre los criterios para la descripción y codificación de partidas aplicando la norma. En este caso, la norma Covenant 2000-92. ¿Ok? Norma, como lo mencioné en la clase apertura, en la clase del temario, apertura del curso, que esta es la norma bajo la cual se rige todo este ámbito y todo este tema de criterios para las mediciones y codificación de partidas en el caso de edificaciones. Entonces, dando continuidad con el curso, entramos en la unidad 1 y empezamos con la parte de las definiciones de los aspectos básicos y fundamentales que debemos manejar. En el tema de cómputo métrico, acá podemos ver ¿qué es un cómputo métrico? Es el cálculo detallado de cantidades de obra. ¿Ok? Eso es una definición bastante simple, bastante acertada, incluso está dentro de lo que es el glosario de términos en la norma Covenant 2000, la cual, como ya ustedes saben, en la parte de material de apoyo eh, pueden obtenerla y descargarla. Está en formato PDF, ¿ok? Dentro de lo que es el aula del Google Classroom de el presente curso. Entonces, cuando definimos lo que es un cómputo métrico, básicamente lo podemos decir tan corto como que es el cálculo detallado de cantidades de obra. Muchos utilizan el verbo cálculo, estimación, ¿ok? Porque realmente lo que se está realizando es eso, una estimación o un cálculo, un metrado, ¿ok? La determinación de cantidades de obra o de volumen de trabajo, metafísica a cumplir, entre otros, ¿ok? Ahora, los diferentes tipos de cómputos métricos que realmente existen en términos generales son dos. Uno que se realiza sobre planos, como podemos leer acá, ¿okay? Que es utilizando los planos marcados y planillas de desarrollo presente en forma de partidas, ¿okay? La cual sirve para realizar el presupuesto. Eh, Cabe mencionarles que, digamos, el cómputo métrico realizado sobre planos, ¿okay? Sobre los planos del proyecto y especificaciones es el primer paso, básicamente, para poder conocer y determinar las cantidades que van a ir en el presupuesto. Es decir, el cómputo métrico es el primer paso, uno de los primeros pasos, para poder construir y conformar este documento llamado presupuesto, ya que el presupuesto, de igual manera, es un documento que forma parte del contrato de la obra, que está conformado por una serie de partidas, cada una con sus ítems, unas unidades de medida, unas cantidades, para luego colocarle un precio unitario y tener un precio total por cada actividad y luego un precio total para toda la obra y el proyecto. Este documento solo es posible si primero se realizan estos cómputos métricos o este cálculo detallado de cantidades o volumen de trabajo de cada una de las partidas que conforman un proyecto. Entonces, entre los tipos mencionábamos que está sobre planos, que básicamente es uno de los más comunes, es el que se utiliza inicialmente en el proyecto y para poder tener el documento llamado presupuesto. Pero también está otro tipo que es en sitio, ¿ok? Que se utiliza para la verificación de las cantidades de obras realmente ejecutadas, ¿ok? Denominadas mediciones. Para esto también es muy común, como vemos en las imágenes inferiores, en la parte derecha, la cinta métrica, dependiendo del tipo de partida, ¿ok? Es muy común realizar mediciones en sitio con la cinta métrica, con hoy en día, digamos, hay muchos dispositivos avanzados como medidores láser, ¿ok? Que ayudan rápidamente a realizar ciertas mediciones en interiores, sobre todo cuando hay alturas suficientemente considerables que es muy difícil llegar con la cinta métrica. Con el láser, con el equipo láser se puede lograr. Incluso ayuda a resolver rápidamente, digamos, las operaciones matemáticas simples, que de eso también estaremos conversando en la siguiente lámina, para poder determinar bien sea la cantidad, bien sea en metro cuadrado, metro cúbico, ok, metro lineal,
kilogramos fuerza, entre otras unidades de medida. Entonces, ya para concluir este aspecto básico de esta lámina, decimos que el cómputo medido en sitio obviamente se realiza más que todo para poder realizar los famosos llamados formatos valuación, es decir, evaluar, tasar el avance económico de un proyecto u obra, y para ello utilizamos el cómputo métrico medido en sitio. Asimismo, la mayoría de los proyectos deben ser controlados y deben ser medidos con respecto a su avance físico. Y esto se logra a través de cronogramas de ejecución que se pueden realizar mediante las diferentes plataformas o digamos software o programas que hay para ello. ¿Okay? Una de las más utilizadas es el Project, el otro es el IP3, perdón, el Primavera P6, uno de los programas más utilizados a nivel mundial. Entonces, bueno, para poder digamos, introducir la información al cronograma o al plan de trabajo original, es necesario realizar mediciones en sitio, cómputos en sitio de las cantidades de obras realmente ejecutadas. Entonces, ya acá estamos viendo algunos conceptos básicos y el papel que cada uno de estos conceptos juega en la elaboración de un proyecto, en la parte administrativa. Ahora, ¿qué herramientas son utilizadas para estas mediciones? Cuando el cómputo métrico es realizado a través de planos, ¿okay? De planos y especificaciones, es muy importante contar con marcadores, creyones, ¿okay? Todo esto para poder demarcar y tener un orden de colores con respecto a cada una de las partes del plano del proyecto que ya han sido medidas, que ya han sido tomadas en cuenta, y de esta manera evitar el recálculo o la sobreestimación de cantidades ya estipuladas. El uso de colores es muy importante con respecto a esta herramienta. Las planillas de desarrollo, ya lo venía mencionando en la clase anterior, la que tuvo que ver con la apertura del curso, donde les decía que las planillas de desarrollo para el tema de cómputo son muy importantes, ya que resumen mucho el trabajo, lo colocan de una manera sistematizada, muy ordenada, ¿ok? Entonces las planillas de desarrollo también es una de las herramientas que es muy necesaria a la hora de elaborar cómputos, tanto en campo como a través de los planos, ¿no? De los planos y especificaciones. También tenemos el cuaderno de anotaciones y observaciones. Es muy importante también llevar un cuaderno de anotaciones, el cual nos puede, digamos, recordar y refrescar la memoria sobre ciertas anotaciones, ciertas mediciones que estén pendientes o hasta dónde quedó la medición hasta cierto punto, qué quedó pendiente por allí con respecto a cada parte o capítulo de la obra. Continuamos. Y nos encontramos acá donde vamos a conversar sobre los objetivos de los cómputos métricos dentro de un proyecto. Como ya sabemos, está la unidad 1. Vamos a estar hablando simplemente de algunas generalidades, algunos aspectos fundamentales, así como todo lo que tiene que ver con el tema de la norma, la organización de la norma y la aplicación de la misma. Dentro de estos objetivos podemos mencionar que ejecutar el primer paso para establecer el costo total o parcial de un proyecto u obra, ya lo habíamos mencionado, es el primer paso para establecer lo que es el presupuesto. ¿Ok? Sin tener un volumen de trabajo o una cuantificación de cantidades de partidas, no se puede construir un presupuesto. Como siguiente objetivo tenemos establecer los volúmenes de obra con la finalidad de evaluar el avance físico y financiero del proyecto u obra. También planteaba el ejemplo con respecto a este punto, a este ítem, las famosas valuaciones, ¿okay? Que ya es el mecanismo o el documento por medio del cual un contratista puede evaluar, puede tasar el avance físico y económico que lleva en una determinada obra hasta cierto punto o en una fecha de corte. ¿Okay? Entonces, básicamente el cómputo métrico ayuda a eso, ¿okay? A evaluar el avance físico y financiero de todo proyecto u obra, sobre todo cuando es cómputo medido en sitio. El siguiente objetivo es determinar la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra. No es el objetivo principal de este curso, ni tampoco de esta unidad, pero es muy cierto que a través de los cómputos métricos nosotros también podemos tener una idea, ¿ok? De cómo relacionar una lista de materiales, los materiales necesarios
para la elaboración de un proyecto. Yo quiero tocar este punto para poner un par de ejemplos. Por ejemplo, valga la redundancia, poner un par de ejemplos. Fíjense en estos casos, ¿no? Supongamos que nosotros tenemos el cómputo métrico de una partida llamada o denominada construcción de pared de bloque, ¿ok? Bloque, digamos, de mortero cemento o bloque de concreto, como también lo estipula la norma. Entonces, bueno, según el cómputo métrico, hay 100 metros cuadrados de pared, ¿ok? Ese cómputo métrico, que es medido en metros cuadrados, 100 metros cuadrados de pared, de alguna manera nos ayuda a determinar también la cantidad de bloques que serán necesarios para la construcción de esos 100 metros cuadrados de pared. En el caso de ser bloque de mortero cemento o bloque gris, creo que estaríamos hablando de alrededor de 1300 bloques, ya que la proporción por cada metro cuadrado es de 13 bloques, ¿ok? Aproximadamente, hablando de bloque de mortero cemento. Es diferente al bloque de arcilla porque tiene una dimensión mayor, es decir, este bloque, al igual que el de arcilla, tiene 20 centímetros de alto, todos son iguales, tiene espesores que no influyen en el área del metro cuadrado, hay diferentes espesores como lo vimos en la clase anterior, pero los bloques de mortero cemento se caracterizan por tener 40 centímetros de largo, mientras que los de arcilla tienen 30. Es decir, para un metro cuadrado, si la pared de bloque de arcilla necesitaría 15,5 bloques prácticamente, mientras que cuando se trata de mortero cemento o el llamado bloque de concreto, que es el bloque gris, necesitaríamos 13 bloques, ¿ok? 13 bloques. Entonces es menos cantidad de bloques por metro cuadrado, ya que este bloque es más grande. Entonces, ¿qué es lo que busca este objetivo? ¿Cómo determinar la cantidad de materiales? Bueno, que a través del cómputo nosotros podemos saber también rápidamente la cantidad. Quien ya tenga mucha experiencia y esté diestro en muchas equivalencias, ¿ok? Y conversiones, pudiéramos tener también rápidamente la cantidad de materiales. Es muy preciso que ustedes entiendan que no es lo mismo el cómputo métrico basado en la normativa y en unidades de medida que el material. Fíjense que uno no va a la ferretería a comprar bloque y dice, por favor factúrenme 100 metros cuadrados de bloque. No, uno va y dice factúrenme 1300 bloques, ¿ok? Porque obviamente a nivel comercial tiene otras unidades que son diferentes. En algunos casos sí es la misma, ¿ok? Como es el caso de las unidades, de las cajeras, de los tableros, ¿ok? Tiene la misma unidad de cómo ustedes pueden ir a conseguirlo en los diferentes centros ferreteros. Pero muchos materiales no tienen la misma unidad. Por ejemplo, materiales que tengan la misma unidad para cubicar, bueno, los materiales granulares como las bases de piedra picada o la piedra picada, la arena, las arenas. Uno va a la ferretería o a los centros ferreteros y uno obviamente la pide mediante metros cúbicos y así también se cubica en la norma. Pero hay muchas actividades y muchas partidas que su medición a nivel de norma y de proyecto es muy diferente a su medida comercial con la cual puede ser obtenida en los diferentes centros ferreteros. Otro ejemplo es la cabilla o las estructuras, ¿ok? Por lo general la norma las computa en kilogramos fuerza y estas cabillas en los diferentes centros ferreteros se venden en unidades, bien sea de 6 metros o de 12 metros de longitud. Entonces quería que les quedara claro esta parte, como este objetivo también ayuda de alguna manera. Uno de los objetivos que persigue el cómputo métrico es determinar la cantidad de los materiales necesarios para la ejecución de una obra. Ahora, la realización del cómputo métrico también requiere de ciertos conocimientos en procesos constructivos, ¿ok? Eso es muy cierto. No es que hay que ser unos expertos en todo lo que son técnicas constructivas y tener mucha experiencia en el ámbito de la construcción, pero sí es necesario tener una cierta noción de proceso constructivo, la cual puede ayudar mucho a interpretar planos, y la interpretación de planos, por supuesto, está directamente ligada a que sea más fácil la realización de los diferentes cómputos métricos. Asimismo, que hemos conversado sobre los conocimientos en procesos de construcción, también un adecuado trabajo ordenado y sistematizado, como habíamos mencionado en el tema de las planillas de medición, y manejar ciertos criterios de geometría, cálculos básicos de área, volúmenes, entre otros. Para poder realizar cómputos métricos, señores, hay que tener claro simple y llanamente las 4 operaciones matemáticas básicas.
sumar, restar, multiplicar y dividir. Simplemente eso. Aparte de estas 4 operaciones matemáticas simples, tener ciertos criterios básicos a nivel de geometría descriptiva y de análisis y cálculos básicos. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos una de las fórmulas de áreas y volúmenes más utilizadas en cómputo métrico. Es probable que tengamos que usar las fórmulas para área de una circunferencia, el volumen de un cilindro o el área de la superficie de un cilindro, de la parte superior, de pronto un cono, un cubo, ¿okay? Una pirámide. Entonces, uno por lo general, no todas son aplicadas en los diferentes cómputos, pero siempre es necesario de pronto determinar algo, ¿no? Fíjense que con el tema del cubo es muy utilizada cuando tenemos que computar elementos de concreto, ¿ok? Bien sea armado o concreto simple, no armado, ya que la unidad de medida del concreto es el metro cúbico. Entonces estaríamos hablando de prácticamente cubicaciones, ¿ok? Estaríamos hablando de prácticamente un cubo. Por lo general, por ejemplo, en el tema del cilindro, siempre es bueno también manejar el volumen o conocer la fórmula que involucra, como podemos ver acá en esta parte derecha superior, dice, mira, el volumen de un cilindro es pi por el radio al cuadrado multiplicado por la altura. Esto puede servir en ciertas ocasiones. Voy a citar un ejemplo práctico. Imaginemos que estamos calculando el volumen de relleno de una zanja para una red de acueducto o una red de agua servida, de red de cloacas. ¿Ok? El volumen de excavación es fácil de determinar, es la sección transversal, es decir, profundidad y ancho de la zanja, que es la sección transversal, perdón, multiplicado por su longitud. ¿Okay? Esto nos daría un volumen, que sería la excavación, el metro cúbico. Pero al colocar las diferentes capas de rasante, colchones de piedra y todo este tema, toca colocar una tubería, que bien puede ser de acueducto, puede ser de aguas negras, de red de cloacas, y esa tubería es como un cilindro que ocupa un volumen dentro del volumen de la zanja. Cuando nosotros tengamos que tapar, que rellenar esa zanja con material de relleno, obviamente el volumen de relleno hay que calcularlo. No va a ser el mismo que el volumen de la zanja. ¿Por qué? Porque ya hay un cuerpo dentro de la zanja que ocupa un volumen, que ocupa un espacio dentro de la zanja. Y ese volumen es un cilindro, el volumen de un cilindro. ¿Basado en qué? En el diámetro externo de la tubería, obviamente, que es un área, y en la longitud, en el diámetro externo de la tubería, que nos ayuda a determinar un área, y luego multiplicada por la longitud que esta tubería ocupa dentro de la zanja. Entonces quiere decir que el cálculo del relleno, que es en metro cúbico, está sometido a el volumen de la excavación de la zanja menos el volumen que ocupa la determinada tubería dentro de esa zanja. Eso sería el volumen de relleno, ¿ok? Entonces es como un ejemplo práctico de una operación matemática simple y de cómo estas fórmulas con respecto a áreas y volúmenes juegan un papel también muy importante dentro de lo que es la realización de cómputos métricos, ¿ok, señores? De igual manera, como lo mencioné, todas las operaciones matemáticas básicas y algunas ecuaciones y fórmulas para determinar las áreas, ¿ok? De los diferentes cuerpos geométricos. Ahora, saliendo ya un poco del tema de algunos aspectos fundamentales y digamos objetivos y recomendaciones que debemos manejar a la hora de realizar cómputos métricos, nos encontramos con una definición muy usada y la más común a nivel de cómputos métricos en proyectos de edificación, y es la definición de partida, en la cual nosotros podemos mencionar que es la parte más pequeña en la que se ha dividido una obra o proyecto. Esta está definida mediante su código, su descripción, su unidad de medida. ¿Ok? Básicamente ya nosotros vimos en la clase anterior un ejemplo con respecto a esto. Básicamente la partida, un proyecto tiene varias partidas y como podemos leer o observar acá, es la fracción más pequeña en la que puede dividirse un proyecto. ¿Por qué es importante este término y manejarlo? Porque es muy común ver a veces errores en proyectos donde conjugan o unifican muchas partidas, incluso 2 y hasta 3 partidas dentro de una misma. ¿Ok?
cuando no debería ser así, cuando tienen rendimientos diferentes, equipos diferentes, incluso unidades de medidas diferentes. Les voy a citar un ejemplo práctico, ¿ok? Fíjense que tenemos que tener claro, ok, partida es la parte más pequeña en la que se ha dividido un proyecto, es como describir cada una de las tareas, ok, o actividades que se deben realizar en cada uno de los proyectos. Pero imaginemos que tenemos que realizar los cómputos métricos de un proyecto u obra que es denominado muro de contención en concreto armado, ok. Fíjense que nosotros no podemos unificar en una misma partida o en una misma descripción el acero de refuerzo, el concreto y el encofrado como en una misma partida. Es decir, no deberíamos tener una descripción de partida que diga, por citar un ejemplo, suministro, transporte y colocación de acero de refuerzo en muro de concreto, incluyendo el encofrado. No se debe hacer. ¿Por qué? Primer error. Tenemos, digamos, tres actividades o tres partidas que tienen diferentes unidades de medida. Primero que todo, el acero de refuerzo se mide en kilogramos, el concreto se mide en metro cúbico y el encofrado se mide en metro cuadrado. Entonces, este tipo de situaciones es la que la norma busca evitar, y para ello es muy importante que tengamos claro el tema de definiciones de partida y lo que son descripciones de partida. Entonces, asimismo, continuando, tenemos que estas son concebidas considerando la forma más idónea de ejecutarlas, ¿ok? Fíjense, la forma más idónea de ejecutarlas y medirlas conforme a las prácticas y economías de la industria de la construcción que garantizan el cumplimiento de las especificaciones. Ya vimos la parte de lo que es una partida y estamos en el tema de descripción. ¿Qué es una descripción? La descripción es algo que contiene el capítulo, subcapítulo, concepto, dimensión, actividad, área, profundidad, grupos, estados, uso, entre otros, señores, acabado, espesor, y todo dependiendo de cada caso. Acá en la parte inferior podemos ver un ejemplo de lo que es una descripción de partida. Fíjense que esta en este caso particular es construcción de paredes de bloque ornamental de concreto tipo persiana, acabado obra limpia por las dos caras o ambas caras, espesor 15 centímetros, no incluye machones, dinteles ni brocales. Fíjense que en esta descripción hay unos puntos muy importantes. Primero, me está conteniendo el capítulo como lo definí en la parte superior. Cuando digo que es construcción de pared de bloque, ya sabemos que pertenece al capítulo E4, que son obras arquitectónicas, que asimismo está dentro de un subcapítulo, el cual es el subcapítulo 1, el cual se refiere a construcción de paredes de bloque. ¿Ok? De alguna manera, esta descripción me está dando otro tipo de especificaciones como dimensión, espesor, profundidad. Fíjense que en este caso estamos hablando sobre que es de 15 centímetros de espesor. A nivel comercial existen bloques de 10 centímetros de espesor, 12, ok, 15, 18, 20 centímetros de espesor. Y asimismo, no solamente hablando de dimensiones y de espesor, también me está dando una característica sobre su acabado, el cual se refiere a obra limpia. Hay acabado regular y acabado en obra limpia. Entonces fíjense cómo esta descripción está prácticamente englobando todos estos aspectos de lo que hemos venido conversando. ¿Ok? Ahora, con respecto a este tema que tiene que ver con la parte de descripciones, fíjense aquí en esta tabla podemos ver cómo de alguna manera ella engloba, ¿ok?, diferentes aspectos. Fíjense que acá tenemos la parte de actividad, de ejecución o acción a realizar, dentro de la cuales podemos hablar sobre, digamos, acero de refuerzo, encofrado, deforestación, transporte y diferentes, digamos, actividades, ¿no? Incluso la primera es elementos de concreto y losa nervada. Entonces fíjense que dentro de la descripción, aparte de especificarme de qué se trata la actividad o la partida, también me especifica si se encuentra en infraestructura o en superestructura, si se trata de vigas, si se trata de paredes, de qué elemento se trata, ¿ok?
Asimismo me describe el material, si es bloque, si son tejas, si es pintura, si es cerámica, son láminas. Y dentro de lo que es material, luego estaría la parte de detalles, donde te especifica si es en acabado en obra limpia, ¿ok? El tema de los espesores, los tipos, el tipo de material, si es arcilla, en el caso de bloque, si es arcilla, si es concreto, en fin. Básicamente todo esto es lo que engloba la descripción de partida y es muy importante manejar estos aspectos fundamentales. Asimismo, acá tenemos el tema de la unidad de medida, muy importante. Es como el sistema métrico de unidades asignado a una partida. Entre estos tenemos tales como kilogramo fuerza, tonelada fuerza, metro cuadrado, metro cúbico, unidad, pieza, el kilómetro, la hectárea, el punto, entre otros. ¿Okay? Hay digamos, muchas unidades, pero las más comunes y las más utilizadas son estas que están acá. Básicamente son las más utilizadas. Ahora, estas indican o definen de manera en que esta debe ser medida, así como también el cálculo del costo y rendimiento de la misma. Es muy importante manejar el sistema métrico y las unidades de cada tarea, de cada partida. Principalmente por lo que acabo de mencionar acá, ¿no? Que esta de alguna manera indica o define la forma en que esta va a ser medida. Si nosotros tenemos claro la unidad de medida de alguna tarea, de alguna partida, ¿ok? Va a ser mucho más fácil, digamos, realizar su medición en el sitio o en el plan. Ejemplo, si estoy hablando de, digamos, una red de acueducto, ¿ok? Si yo tengo claro que la unidad de medida para el tendido de la tubería es el metro lineal, ¿ok? Ya tengo muy claro y sé lo fácil que va a ser medir o computar esa actividad o esa partida. Si tengo confusión con esa unidad de medida y lo que hago es que empiezo a medir longitudes, luego a estimar diámetros y empezar a calcular volúmenes de esa tubería como si se tratara de un cilindro, ok, entonces ahí estoy mal y empiezo a colocar unidades que no son, como el metro cúbico a nivel de algo que no se mide o que no tiene unidad de medida en metro cúbico. Entonces la unidad de medida está directamente relacionada, por supuesto, con la forma en cómo se debe medir. Si tenemos bien claro que todo lo que son revestimientos y acabados, como pinturas, morteros, frisos, revestimientos, cerámicas, porcelanatos, techos, cielos rasos, ¿ok? Todos en metro cuadrado, sabemos que debemos medir áreas de metros cuadrados y no cometer errores, ¿ok? Entonces es muy importante, señores, manejar este tema y estos puntos de las unidades de medida. Acá tenemos algunos ejemplos prácticos para que ya más o menos se vayan familiarizando, ¿ok? Recordando que esto es un curso básico de cómputos métricos. Acá tenemos partes de obra. Fíjense que lo que es tuberías, cables, marcos, pasamanos, cercas perimetrales como las cercas de malla tipo ciclón, pilotes, juntas de dilatación, rodapié. Fíjense todo lo que está acá de ejemplo. Su unidad de medida es el metro lineal. Ahora, si hablamos de encofrados, losas, techos, paredes, revestimientos, pisos, puertas, ventanas, ¿ok? Entibados. Los entibados son dispositivos de seguridad que se utilizan para salvaguardar la vida de operarios o trabajadores que se encuentren dentro de zanjas o excavaciones. Cauchos, pinturas de caucho, perdón, esmaltes, acá falta pintura, ¿ok? De esmalte, instalaciones provisionales, impermeabilización y proyectos, su unidad de medida es el metro cuadrado. Cuando hablamos de pinturas, impermeabilizaciones, encofrados, pisos, puertas, ventanas, todo eso es metro cuadrado, señor, incluso los proyectos. Ok, si vamos a medir un proyecto para computarlo, para saber cuántos metros cuadrados tiene, es en metro cuadrado. El tema de excavaciones en partes de obra, compactación, concreto, piedra picada y todo eso, fíjense en metro cúbico, ¿no? Acá tenemos unos ejemplos de piezas, digamos los artefactos sanitarios, las lámparas, son unos claros y clásicos ejemplos de la unidad de medida pieza. Unidades de aire acondicionado, equipos, tableros, unidad, ¿ok? Por la unidad. Es muy común a veces confundir pieza con unidad, pero la norma deja más o menos claro que se puede llamar por unidad y que se puede llamar por pieza. Los transportes, por lo general la mayoría de los transportes están expresados en metro cúbico kilómetro o en tonelada kilómetro. Bueno, para los que no saben,
Y ustedes se preguntarán, pero ¿cómo es eso de metro cúbico kilómetro? Bueno, a nivel de transporte va a depender, ¿no? Porque hay transporte para lo que es material proveniente de la preparación del sitio, demoliciones, lo que es conocido como escombros, ¿ok? Y preparación del sitio, por lo general, se mide en metro cúbico en estado suelto según, digamos, la tolva de capacidad que tiene el camión volteo. Y por kilómetros porque va a depender de la distancia en kilómetros que hay desde el baricentro o desde el centroide de la obra hasta el centro o centroide del lugar de disposición final de estos escombros. Recordando que el deber ser es que en proyectos grandes estos escombros sean colocados de disposición final en un sitio aprobado por el Ministerio de Ambiente y que cumpla con todas las regulaciones ambientales, ¿ok? Que esté aprobado para poder realizar este tipo de acciones y de operaciones y evitar sanciones a nivel de, digamos, de organizaciones ambientales. Entonces, básicamente, los transportes de botes se miden así, como le acabo de mencionar. La capacidad en metros cúbicos de la tolva del camión volteo multiplicado por la distancia en kilómetros. Por lo general, se conoce, bien sea por uso de aplicaciones, por el uso de GPS, por el uso de un vehículo con el odómetro, medir la distancia desde la obra, como mencioné, hasta el centro o digamos el punto medio del lugar final para la disposición. Si ahí hay 10 kilómetros y un camión tiene una capacidad de 8 metros cúbicos, entonces por cada camión el cómputo o la cantidad es 8 por 10, es decir, 8 metros cúbicos que tiene capacidad el camión por 10 kilómetros de distancia que hay desde la obra hasta el sitio de la disposición final. Entonces estaríamos hablando de 80 metros cúbicos kilómetros, ¿ok? Ahora, en el tema de tonelada kilómetro, se refiere más al tema de mezclas asfálticas en caliente o concreto asfáltico, muy utilizado para el tema de pavimentaciones, cuando digamos, la norma establece que se debe medir la densidad del asfalto. El asfalto tiene diferentes densidades, ¿no? Digamos, el concreto asfáltico. El más utilizado en el país es el concreto o el tipo de mezcla tipo 3, ¿ok? Que es medianamente densa. Tiene un peso específico de 2,3 en condiciones ideales, 2,3 toneladas por cada metro cúbico, ¿ok? Entonces es muy común medir en toneladas kilómetros cuando, de igual manera, un camión volteo tiene una capacidad de 8 metros cúbicos, ¿ok? Y estaríamos hablando entonces de, digamos, 8 metros cúbicos, que es la capacidad de la tolva, multiplicado por la densidad del asfalto o de la mezcla asfáltica en caliente tipo 3, en este caso tipo 3, habría que ver qué especifica la partida, si es tipo 4, si es tipo 2, porque entonces allí ya varía, digamos, la densidad, ¿no? Entonces, bueno, estaríamos hablando de que por cada camión volteo estamos hablando de aproximadamente 18,4 toneladas de mezcla asfáltica tipo 3 si el camión tiene una tolva con una capacidad de 8 metros cúbicos. De igual manera, si de la planta de asfalto al sitio donde se está construyendo el pavimento de asfalto con la mezcla de esta asfáltica en caliente hay 10 kilómetros, entonces estaríamos hablando de 184 toneladas kilómetros, ¿ok? Es decir, es el producto de multiplicar 18,4 toneladas, que es lo que debe tener en capacidad de toneladas un volteo que venga con 8 metros cúbicos, ¿ok? Al multiplicarlo por los kilómetros, básicamente son 18,4 toneladas que vienen en un volteo por 10 kilómetros, que es la distancia que hay desde la planta de asfalto al tema de, digamos, de la obra o de la pavimentación. Entre otros ejemplos prácticos tenemos el tema del asfalto, que se mide en toneladas, como acabo de explicar. Deforestaciones, fíjense que las deforestaciones en metro cuadrado o hectárea, ¿no? Porque hay deforestaciones de pronto que son muy grandes, que requieren grandes deforestaciones y es más fácil medirlas en hectárea. Ahora, todo este tema de tomacorrientes, interruptores breaker, que son los interruptores termomagnéticos, se pueden medir en pieza. Los puntos de aguas claras y de aguas residuales son puntos. Aquí también quiero que les quede claro, en electricidad la norma no contempla ni establece
digamos, el punto como parte de la descripción de la partida o de que exista una partida así como punto eléctrico. ¿Ok? No existe. Es decir, solo los puntos existen según la norma en instalaciones sanitarias, aguas blancas y aguas negras. ¿Ok? En instalaciones eléctricas no existe el famoso punto. Solo existen metros lineales de tubería, piezas y cajetines, digamos, octogonales, rectangulares, que se pueden medir en unidad. Existe cables que se pueden medir en metro lineal, pero no existe el punto. ¿Ok? Y bueno, finalmente con los ejemplos prácticos tenemos el tema de lo que son los aceros, como las cabillas, el acero de refuerzo, las mallas, los mismos perfiles estructurales que no aparecen acá, pero que se pueden medir en kilogramos fuerza. Ahora, continuando con lo que son los aspectos básicos, fíjense que ya hablamos de lo que es descripción, ¿ok? Lo que es unidad de medida, e incluso antes de todo esto lo que era una partida. Ahora estamos en la definición de lo que tiene que ver con el código de partida. Es decir, el código de partida es una numeración asignada a cada partida en función del orden y agrupación lógica de la norma, según el capítulo, el subcapítulo, el material, el acabado y otras características físicas como espesores, resistencias, como en el caso de los aceros de refuerzo que especifican la resistencia a la tracción. En el caso de los hormigones o de los concretos, que normalmente especifican dentro de su descripción o dentro del código la resistencia que este concreto debe poseer a la compresión, así como los diferentes espesores, en el caso de tabiquerías, bloques, digamos bases de piedra picada. En el tema de calibres, un ejemplo clásico que se debe mencionar sobre los calibres es el cable, ¿no? El cableado. Cuando hablan de calibre número 12, número 10, número 8, ¿ok? Ya se refiere a calibres, al igual que las láminas. Las planchas metálicas también se pueden expresar en calibres, sobre todo cuando se trata de ductería de aires acondicionados, ¿ok? O láminas galvanizadas. Todo el código, digamos, engloba todo esto que acabo de mencionar, incluyendo profundidades, dígitos vacantes y todo este tema. Acá nosotros en la primera clase, que fue la anterior a esta, la que tenía que ver con el temario, el contenido programático del curso, vimos este ejemplo, ¿no? Pudimos observar cómo el tema del código acá juega un papel importante, la letra E de edificación y los 9 dígitos que debe normalmente comprender o contemplar el código de una partida. Acá tenemos el clásico ejemplo, fíjense que acá tenemos la unidad de medida en metro cuadrado, el famoso código, que al pasar a esta lámina, ya también lo estuvimos conversando en la clase anterior, fíjense que al leer este código E411.011.010 ya inmediatamente ustedes tienen que empezar a identificarse, señores, a familiarizarse con esto. Cuando hablamos de E es de edificación, 4 capítulos de obras arquitectónicas, 1 albañilería, el otro 1 es construcción de paredes, así, ok, ya al decir E411 tiene que estar claro, E de edificación, 4 que es el capítulo de obras arquitectónicas, 1 significa albañilería, el otro 1, el siguiente 1 significa que es construcción de pared. Luego viene los siguientes dos dígitos que es el 01, el cual se refiere a que es pared, que es bloque hueco de arcilla, ok, es decir, me define el material. Y el siguiente dígito, para terminar los 3 dígitos intermedios, se refiere a que es acabado, el acabado corriente. Luego viene el dígito vacante y finalmente el espesor. Es que es como lo mencioné en la descripción, en la definición anterior. El código prácticamente te define capítulo, subcapítulo, a qué actividad se refiere, qué material, de qué material estamos hablando, qué acabado, ok, especifica este código, incluso dimensiones como espesores o resistencia. Fíjense que hagamos un ejemplo muy práctico. Si este código dijera E411 011 y acá al final dijera 015, ya sabemos que es todo como lo vimos viendo, es decir, construcción de pared de bloque, hueco de arcilla, acabado corriente, espesor 15 centímetros. Porque solo estamos cambiando los 3 últimos dígitos a 015 o a 15, perdón, porque el 0 es el dígito vacante, a 15 y este es el que me especifica el espesor, ¿ok? Ahora, si este código
dijera E411, por ejemplo, ¿no? 02, ¿ok? 02, un 2, ¿ok? Y 010, entonces estaríamos hablando de construcción de pared con ladrillo macizo de arcilla. Como ya acá dije 02, sería obra limpia en una cara, ¿ok? Y como acá dije 10, espesor 10 centímetros. Entonces, bueno, este tipo de tablas, ¿ok? Y de criterios de codificación se encuentran en la norma. La norma es bastante larga, obviamente no podemos sentarnos a, digamos, a realizar cada uno de los capítulos y cada uno de los códigos porque la norma debe tener más de 3000 partidas, ¿ok? Con diferentes códigos. Pero básicamente el criterio de codificación es este que le acabo de explicar, y si ustedes tienen claro todo el tema de qué significa cada uno de estos elementos, se les va a hacer bien fácil poder identificar algunas partidas según su código. Ahora, continuando con este tema de lo que es la normativa Covenin 2000-92, acá nos encontramos una lámina en la cual podemos ver cómo está organizada esta norma. Como lo mencioné en la clase anterior, la norma está enfocada y fue escrita basándose en que iba a ser aplicada para proyectos nuevos desde cero. ¿Ok? Todos proyectos existentes que se le quiera aplicar algún tipo de ampliación, remodelación. ¿Ok? No, la norma no fue diseñada pensando en eso. ¿Ok? Fue diseñada pensando en proyectos que inician desde cero. Incluso acá podemos ver los diferentes capítulos que van desde el E0 al E9, señores, ¿ok? Al E9. Fíjense que todo empieza con proyectos y estudios preliminares en edificaciones, el capítulo E0. Cuando ustedes empiecen a ver partidas que comiencen con el E0, ya sabe que se refiere a estudios topográficos, levantamiento de información, prediseños, predimensionado de estructura, ya porque se refiere a lo que son los estudios y proyectos. Proyectos pueden ser proyectos arquitectónicos, proyectos estructurales, proyectos sanitarios, proyectos eléctricos, ¿ok? Proyecto de suelo, estudio de suelo. Entonces, toda esta parte que contempla la primera parte o fase que debe llevar un proyecto, que son, valga la redundancia, que son los estudios y proyectos preliminares, están contemplados en el capítulo E0. Luego, en el capítulo E1, hablamos de obras preliminares, ¿ok? Ahí ya será nuestra próxima unidad, que es la unidad 2, ¿ok? Según el curso es la unidad 2, pero es el capítulo E1 en la norma Covenin. Ya anteriormente a esta presentación hablé un poco sobre ello. Ahí estaríamos hablando sobre los replanteos de obra, sobre el tema digamos, construcciones preliminares o provisionales como depósitos, baños, oficinas de campo, ¿ok? Incluso ahí vamos a ver un poco sobre cuántos metros cuadrados recomienda la norma que se deberían computar en función de los metros cuadrados de la obra en general. Es decir, si nosotros estamos hablando de un proyecto de un centro comercial cuyos metros cuadrados de este centro comercial están alrededor de los 5000 metros cuadrados, entonces, debido a la magnitud de esos 5000 metros cuadrados de proyecto, la norma, y lo veremos en la próxima clase, recomienda cuáles son los mínimos y máximos de metros cuadrados para depósitos, para oficina de campo, para baños, que va a depender más del número de obreros y de trabajadores que se encuentran en este proyecto. Esto es muy importante porque debemos tener claro este criterio, ya que estas actividades o estas partidas se miden en metros cuadrados, ¿ok? Y poder estimar un área para poder, digamos, computar esos metros cuadrados de cada depósito, de cada oficina, de los baños, es necesario manejar estos criterios. En el capítulo E2, movimiento de tierra y urbanismo. Así está estructurada la norma, señores. La norma Covenin 2000-92, criterios para edificaciones, criterios de medición para edificaciones. En el capítulo E3, todo lo que tiene que ver con estructuras. 4 obras arquitectónicas, como ya lo hemos visto. Capítulo de 5 instalaciones eléctricas. En el 6 capítulos de instalaciones sanitarias y especiales. En el 7 instalaciones electromecánicas o electromagnéticas, es decir, escaleras eléctricas, ascensores, hidroneumáticos, aire acondicionado, si hay muchas bombas, ok, motores, todo este tema, ¿no? En el capítulo E8, obras de servicio,
y varias otras obras que, digamos, dentro de lo que es edificación se puede manejar como aceras, brocales, urbanismo, ¿ok? Todo este tema de urbanismo, arbolización, ¿ok? Paisajismo. Esas son obras varias y de servicio. Y en el capítulo E9, transporte. Ya nosotros lo vimos mencionando. Transportes de mezclas asfálticas, transporte de botes de escombros, transportes cuando trae material granular de préstamo o, digamos, para la construcción de morteros y de todo este tema. Cuando capas vegetales, arenas, digamos, arenas blancas, arenas de río, todo este tema, ¿no? Entonces, básicamente la norma está organizada de esta manera, desde el capítulo E0 al capítulo E9. Continuamos. Acá lo podemos ver, señores, en este cuadro. Prácticamente está en un cuadro como tal. Y acá también tenemos un ejemplo más o menos para que vean cómo juega un papel importante este tema de conocer los capítulos, ¿no? En el capítulo E3, fíjense que nosotros habíamos visto en esta lámina anterior que se refiere a estructuras. Ok, poniendo un ejemplo, ¿no? Solo en el capítulo E3, que es uno de los más largos, por cierto. Entonces, en este capítulo E3 sabemos que es estructuras. Se refiere a todo lo que es estructura. Ahora, dentro de esas estructuras tendríamos un subcapítulo 1, que son obras preparatorias, y tendríamos un subcapítulo 2, que es infraestructura de concreto, 3, superestructura de concreto, 4, encofrados, 5, armaduras de acero de refuerzo, ¿ok? Lo que es la cabilla, 6, estructura metálica y 7, estructuras de madera, ¿ok? Entonces pongamos un ejemplo, ¿no? Si el código de nuestra partida comienza con E322, o sea, E322, sabemos que se refiere al capítulo E3 de estructura, 2 que se refiere a infraestructura y que este 2 se refiere a cabezales de pilote, señores. ¿Ok? A cabezales de pilote. Ahora, supongamos que nuestro código dice E32, ¿ok? E32, digamos 6. Entonces, E326, por decir E326, ya sabemos que se refiere a losas de fundación. Ahora faltarían otros códigos, como ya hemos visto, aquí solamente estoy mencionando los 3 primeros códigos, faltarían otros códigos en los cuales ya ustedes saben que se va a referenciar básicamente características como la resistencia, si es acabado regular o acabado obra limpia, en fin, otra serie de propiedades que están descritas en la norma. Pero por ejemplo, si nuestro capítulo comenzara con E331, ok, E331, ya sabemos que es el capítulo de estructura, que ya no es infraestructura, sino que es superestructura. La superestructura es del nivel digamos, de la base de pavimento hacia arriba. ¿Qué estarían allí? Columnas a nivel de base de pavimento, para arriba son columnas, vigas, losas, ok. Básicamente eso es superestructura. Mientras que cuando hablamos de infraestructura, hablamos de vigas de riostra, de pedestales, fundaciones, losas, fundaciones, pilotes, ¿ok? Bases, escalones, todo este tema, porque se refiere a la infraestructura. Entonces, para ya finalizar esta lámina, cuando decimos E331, sabemos que estamos en el capítulo de estructuras, en la parte de superestructura y de columnas. Ya los siguientes códigos se harán referencia más a secciones de la columna, si es de 30 por 30, en el caso de ser circular, si es de diámetro 30 centímetros, qué acabado va a llevar la columna, porque la columna puede llevar acabado corriente, acabado en obra limpia, ¿ok? Y qué resistencia de concreto es la que se está utilizando para esa columna. Básicamente eso es lo que contemplaría todo el resto del código. Fíjense que en esta tabla, anteriormente estábamos conversando un poco sobre el capítulo de estructuras, ¿no? E3. Pero fíjense que en el tema de obras preparatorias, E31, fíjense que acá como tenemos, ¿no? Capítulo E31. Estructuras, obras preparatorias. ¿Qué son obras preparatorias a nivel de estructura? Las excavaciones para el asiento de fundaciones, zanjas, vigas de riostra, escalones, muros, todo este tema, ¿ok? Entonces, fijémonos en este código. Un código que comience con E311.
Ya sabemos que es estructuras, obras preparatorias, excavación para el asiento de fundaciones y zanjas. Solamente al leer E311. Luego vendría un segundo grupo de dígitos que sería 110. Estaríamos hablando que la excavación es a mano, que es en tierra y que el 0 es el dígito vacante. Y cuando el tercer dígito aparezca 150, quiere decir que es la profundidad que va desde 0 a 1,50 m. ¿Ok? Entonces de esta manera también con esta tabla ustedes pueden comprender un poco el tema de las obras preparatorias en el capítulo de estructura, señores. Fíjense que lo que es la excavación puede ser a mano, puede ser con compresor, con equipo excavador, con explosivos, incluso equipos de perforación. La norma contempla diferentes maquinarias y metodologías para realizar las excavaciones en el tema de asientos de fundaciones, zanjas, vigas de riostra y todo este tema, ¿no? Estas excavaciones pudieran ser en tierra, pudieran ser en roca, ¿ok? Pudieran ser en lodo, incluso. Entonces acá también está para especificar. Normalmente siempre es tierra o roca, ¿ok? Tenemos lo del dígito vacante y tenemos las diferentes profundidades. Que cuando ya aparece al final los tres dígitos como 500 o 500, ya sabemos que se trata de excavaciones con profundidades mayores a 3 metros, ¿ok? Entonces, bueno, ya quería que con esto les quedara bien claro lo de la importancia del tema de las codificaciones. Acá tenemos mucho más ejemplos. Fíjense que esta fue con la parte de obras preparatorias, pero esta es más con el tema de la superestructura, como lo venía mencionando. Fíjense el código E331, significa que es superestructura, columnas, ¿ok? Si luego me aparece un 1 con dos ceros, es decir, E331, 100, va a significar que mi columna es rectangular o cuadrada y que tengo dos dígitos vacantes. Y luego si me aparece un 1, ok, en esta parte se refiere que es acabado corriente o obra limpia. Esto se refiere, digamos, es un solo cero, ok. Y en esta parte de acá al final, cuando aparece por ejemplo 15, 20, se refiere a las diferentes resistencias del concreto, como lo mencioné en las láminas anteriores, señores, que les especificaba. Que en el primer cuadro, digamos, faltaban algunas columnas donde se explica todo este tema, que adicional a que debemos especificar si es en infra o en superestructura, si se trata de columnas, si se trata de vigas de carga, losas, etcétera. En el caso de superestructura, ahí especificamos los tipos de forma, ¿no? Los hay en el caso de columnas rectangulares, circulares, poligonales. En el caso de losas, las hay nervadas en un sentido, nervadas en dos sentidos, pero también las hay macizas. También hay tipos de losas reticulares, ¿ok? Que son otro tipo de losa. Las hay, digamos, hongadas, ¿ok? Y la losa tipo tabelón. Entonces, bueno, ustedes pueden ya con calma dentro de su material de apoyo empezar a ver y a identificar cada uno de estos códigos y empezar a familiarizarse con los diferentes códigos. Acá también hablamos del tema de encofrado, fíjense, ¿ok? Cómo se clasifican los encofrados, si es un encofrado en infraestructura, es decir, encofrados en vigas de riostra, que por lo general no se utilizan, pero según las cotas topográficas del proyecto, a veces amerita encofrar vigas de riostra. A veces amerita encofrar pedestales, señores, pedestales, fundaciones y todo este tema. También hay en superestructura, como vigas de carga, encofrado de losas, columnas en superestructura, en fin. Acá se puede especificar el tipo de materiales: madera, metálicos, plásticos, ok, diferentes materiales, los tipos como si son rectos, si son curvos, el acabado, si es corriente o acabado en obra limpia, y acá a qué elemento se refiere. Poco más con el tema de los aceros de refuerzo, el criterio es el mismo. Y bueno, acá tenemos lo que es el capítulo E4, cómo está organizado, que va desde albañilería, impermeabilizaciones, herrería, carpintería, elementos de iluminación natural, pinturas, cerraduras y accesorios, ¿ok? Acá tenemos un poco más de lo que vimos en una de las primeras láminas, pero está el cuadro más completo. Como les mencioné, les puede quedar a ustedes como material de apoyo para que puedan ir familiarizándose con los capítulos, subcapítulos, el tipo de material, la forma o acabado, a qué elemento se refiere y dimensiones como espesores, ¿ok? Entonces, bueno, ya con todos estos ejemplos que ustedes acaban de ver en la parte de codificación, descripciones y todo este tema que es tan importante, entonces empezamos a
a conversar un poco, ya en la parte final de esta presentación, de esta clase, de las consideraciones de los cómputos métricos. Ok, si existen pliegos de especificaciones, la unidad debe ser la indicada en el mismo. Es muy cierto. A veces hay planos y hay especificaciones que le hacen mención y los ayudan a ustedes cuando no están tan familiarizados con las unidades de algunas actividades o de algunas partidas. Se pueden apoyar en este documento. Sin embargo, el deber ser es que ustedes consulten la norma, busquen la partida y que según la norma, qué unidad de medida debe tener esta partida. ¿Ok? Pero por lo general los pliegos y especificaciones y hasta los mismos planos ayudan mucho, digamos, a aclarar ese tipo de dudas. La medición en lo posible debe ser en base a planos, ya lo hemos venido consultando. Si todos los cómputos y los volúmenes de trabajo se basan en los planos, señores. Si la obra ya está ejecutada, las medidas deben corresponder a la obra real. Ya hablamos de esta consideración también, es el famoso o llamado cómputo medido en sitio, en campo, y que se utiliza mucho, como ya sabemos, para poder relacionar las valuaciones, ¿ok? Y asimismo para poder llevar el avance físico de la obra a través de un cronograma de ejecución. Dentro de las consideraciones tenemos que lo más importante de un cómputo métrico es que debe ser medible y verificable sin necesidad de programas informáticos ni de tantas herramientas, digamos, para cálculo, ¿no? Como lo venía mencionando, el cómputo debe hacerse de manera lo más simple posible para simplemente realizar, o valga la redundancia, lo más simple posible para, digamos, poder realizar mediciones básicas. Las medidas de un cómputo métrico deben ir reflejadas en los planos presentados o ser fácilmente calculados en base a otras medidas. Esto es una consideración también. Las mediciones no deben solaparse ni debe haber medidas repetidas. Por eso en las primeras láminas les conversaba sobre el uso de marcadores, ¿ok? Porque en este caso, este curso es, digamos, modalidad e-learning, pero cuando ustedes estén realizando cómputos en el ámbito laboral, ¿ok? Es muy común que le entreguen un juego de planos y o en el campo, en la obra, tengan los planos impresos y para empezar a realizar cómputos métricos tengan que apoyarse con los colores, los creyones, los marcadores que les mencionaba, para evitar, porque a veces hay proyectos grandes y planos un poco engorrosos y se tiende a volver a remedir algunas cosas que ya fueron estimadas en el cómputo y entonces trae una sobreestimación o partidas repetidas. Sin embargo, hoy en día es muy común ver, digamos, las mediciones o el apoyo de cómputos a través de programas como el AutoCAD, ¿ok? Que con algunos comandos de distancia, área, ¿ok? Ayudan mucho a poder medir áreas de fachadas, ¿ok? Poder descontar los vanos de las ventanas, ¿ok? Todo este tema lo vamos a ver en el capítulo de obras arquitectónicas, capítulo 4. Eh, digamos, si hay muchas, lo que necesitamos medir un perímetro digamos, con los comandos de distancia o de perímetro, podemos fácilmente, digamos, determinar ciertos perímetros de algunas figuras geométricas, ¿ok? Entonces, ya vimos la consideración, ahora tenemos un tema que tiene que ver con las recomendaciones en el proceso de medición. Dentro de este proceso es importante, primero, conocer especificaciones para identificar las descripciones de las partidas en la interpretación de planos. Estos son recomendaciones. Es muy importante, como yo lo mencionaba al inicio de esta unidad, señores, tener unos conocimientos, una noción básica sobre técnicas constructivas o digamos tener cierta experiencia en campo. Es muy fácil, digamos, es muy importante para ayudar a visualizar el desglose o el detallado de tareas, de partidas. Ayuda mucho a tener experiencia ya previa y conocer sobre especificaciones. Ayuda mucho, de alguna manera, digamos, a poder interpretar cómo se debe medir una determinada partida. Como segunda recomendación tenemos que interpretar la norma en cuanto a tres aspectos fundamentales, ¿ok? Alcance del trabajo y así saber lo que incluye cada partida, unidad de medición, criterio de medición, es decir, la forma de cuantificar la medición en obra o sobre plano. Señores, esta segunda recomendación es muy importante. Interpretar la norma es muy importante. Por eso este curso posee esta primera unidad,
la cual se enfoca básicamente en aspectos fundamentales, criterios básicos y en la norma. Es decir, cómo está estructurada la norma, que conozcan cuál es el número de la norma, lo van a tener el archivo PDF dentro de su material de apoyo. Obviamente la norma es bastante larga, con el tiempo ustedes la van a ir leyendo y se van a ir familiarizando con ella, pero es muy importante saber interpretarla, ¿ok? Sobre todo porque allí me va a indicar cuál es el alcance de trabajo, el cual es muy importante para yo no confundirme y medir otra cosa que no tiene que ver con mi tarea o mi partida, ¿ok? De esta manera puedo saber qué incluye o qué no incluye. En el momento que yo aprenda a interpretar bien la norma, voy a tener clara todas las unidades de medidas, como vimos en los ejemplos en las láminas anteriores, de cada una de las tareas o actividades. Y por supuesto me va a ayudar sobre el criterio de medición, cómo se debe medir, qué debe incluir o qué no debe incluir. Yo voy a citar acá, como ya lo he venido haciendo desde el comienzo de esta unidad, de esta presentación, con respecto a este punto, voy a colocar un ejemplo práctico, ¿no? Fijémonos que, por ejemplo, el concreto se mide en metro cúbico, el encofrado se mide en metro cuadrado. Ahora, hay que tener muy claro algo sobre lo que es el alcance del trabajo y, digamos, lo que es el criterio de medición. Cito el ejemplo del encofrado para concreto, ¿no? El alcance del trabajo es tener claro qué contempla y qué no contempla. Desde el momento en que nosotros hablamos de encofrado en losas, esto va a incluir todo este tema de los vientos, los elementos de fijación, clavos, tensores, amarres, incluso los puntales. Pero si nosotros no conocemos el alcance de cada actividad, podemos incurrir en el error de querer medir adicionalmente o por aparte otra partida que se refiere al tema de apuntalamiento y elementos de fijación y todo este tema, cuando resulta que esto ya lo incluye la actividad. Entonces es muy importante tener claro el alcance del trabajo, ¿ok? Unidad de medida. Esto es súper importante, los va a ayudar a que el encofrado se mide en metro cuadrado y no estén inventando midiendo encofrados en metro cúbico, ¿ok? Porque no, digamos, se van a confundir todo. Y el criterio de medición es súper importante, porque fíjense un ejemplo práctico. Supongamos que yo necesito encofrar unos elementos llamados brocales y las dimensiones de concreto del brocal son 30 de altura, 15 de espesor, ¿ok? Supongamos que yo lo que tengo son formaletas de 50 centímetros o de 40 centímetros, pero el área de contacto del concreto es altura 30. Entonces yo no debo medir la formaleta de 50 centímetros por la longitud porque estoy midiendo mal. Porque la norma es muy clara cuando ustedes empiezan a interpretar la norma y van a visualizar esto que les estoy diciendo yo, que lo que se debe medir es el área de contacto con el concreto. Ahora, si a la hora de ejecutar el trabajo el contratista no posee una formaleta de 30 centímetros, sino que la que tiene es de 50, bueno, el exceso de 20 centímetros hacia arriba no debe ser medido, ok, según la norma, y no es ya asunto de la medición ni de la inspección, ok. Solo se reconoce como área de encofrado lo que realmente tiene contacto con el elemento de concreto, es decir, va en función de las dimensiones del elemento de concreto. Yo puedo tener una formaleta que sobresalga 1 metro en un muro, pero si mi muro llega nada más hasta 3 metros de altura y las formaletas sobresalen hasta 4 metros, no debo medir los 4 metros de altura, solo hasta el área de contacto. Entonces ahí vemos de manera práctica cómo es importante manejar todos estos criterios, señores, ¿ok? En este caso de recomendaciones. Fíjense que una cuarta recomendación es establecer una secuencia de medición. Esto es muy importante, ya lo hemos venido mencionando. El rayado de planos, que también lo hemos venido mencionando, para el señalamiento de partidas en ellos, ¿ok? Las cuales se van a computar, y es aconsejable utilizar la utilización de colores, identificando capítulos, subcapítulos y todo este tema. Ahora, una quinta recomendación es que se debe tratar en lo posible de mantener la secuencia de construcción. Esto es muy importante. Cuando nosotros estemos haciendo el tema de los cómputos métricos, donde vamos a empezar a describir tareas y partidas, no debemos empezar con las actividades de instalaciones eléctricas, sanitarias, que prácticamente son las últimas, ¿no? Fíjense que la norma está ordenada en esa secuencia lógica desde el inicio de un proyecto hasta el final.
¿Cómo deberían ustedes hacer los cómputos, señores? Van a empezar por trabajos preliminares, nivelación y replanteo, deforestación, excavaciones, ¿ok? Y después de excavaciones viene el tema de las infraestructuras, con el acero de refuerzo, el concreto, los encofrados, en infraestructura, es decir, todo lo que es viga de río, otras fundaciones, todo este tema. Luego pasarían a superestructura, incluso luego vendrían con el tema de las instalaciones, de las obras arquitectónicas, como la parte de la bañilería y todo este tema, ¿no? Las instalaciones sanitarias, es decir, todo va a venir en esa secuencia. Y esta última recomendación se debe a ello, ¿no? Se debe tratar en lo posible mantener secuencia de construcción a la hora de elaborar cómputos métricos. O sea, se ve muy mal agarrar un presupuesto porque, como les mencioné anteriormente, el cómputo métrico es uno de los principales elementos para la construcción de este documento llamado presupuesto. Tomar un presupuesto y que las primeras partidas hagan referencia a la parte de estructura, a la parte de impermeabilizaciones, incluso a la parte de instalaciones eléctricas y sanitarias, cuando eso debería ir de último, porque lo primero, como les mencioné, debería ser que empecemos con las obras preparatorias y preliminares para luego ir con esa secuencia constructiva hasta llegar al último capítulo o a los últimos capítulos de la norma, haciendo referencia a lo que son las instalaciones eléctricas y sanitarias. ¿Ok? Eh, Siguiendo con las recomendaciones, tenemos que llevar planillas de medición para cada partida, reflejando en ellos información lo más clara posible, utilizando como recursos dibujos explicativos, planos usados, etcétera. Es muy común a veces en planillas de medición dejar un recuadro para poder hacer algún croquis, algún esquema que ayude a la interpretación de cuál es la parte o el detalle que se está computando, se está utilizando para realizar el cómputo o el cálculo de cantidad, ¿no? Acá como séptima recomendación dice, para efectos de cuantificación se utilizan dos decimales. Es muy importante establecer ese criterio, porque pueden empezar realizando los primeros cómputos con un decimal, luego cambian a 2, luego a 3, entonces no va a haber, digamos, una consistencia con respecto al uso de decimales. Como octava recomendación, todo elemento que cruce o se intersecte, como nodos, paredes, vigas, columnas, se tomará en cuenta una sola vez, ¿ok? Y como novena recomendación y última, por lo que veo, es tener atención respecto a vacíos y vanos para no ser descontados, o perdón, para ser descontados. Esto es muy importante. Por ejemplo, ya para finalizar, voy a citar el ejemplo práctico en cada uno de estos ítems. Fíjense que hay que tener atención respecto a vacíos y vanos. Esto es muy importante, sobre todo en el tema de obras arquitectónicas. Y visualicemos un momento que estamos haciendo las mediciones y los cómputos métricos de una fachada y resulta que esta fachada tiene alrededor de un 40-45% de ventanas. Es decir, son vanos, sí, son áreas, son espacios que hay que restarle al área total de la fachada. Porque si nosotros simplemente medimos el alto de la fachada y el largo de la fachada, vamos a obtener los metros cuadrados de la fachada. Pero si en esa fachada hay varias puertas, hay varias ventanas, nosotros debemos descontar esos vanos. ¿Ok? Y eso también está establecido en la norma. Ya vanos que exceden los 50 los 50 los 0,50 metros cuadrados, es decir, medio metro cuadrado, de medio metro cuadrado en adelante, es recomendado por la norma que se debe descontar. Ahora, vanos muy pequeños, que son de 0,20, 0,25, 0,30 metros cuadrados, pudieran descontarse para tener un cálculo más preciso y más idóneo, pero la norma no, por lo general, no recomienda que sean descontados, ¿ok? Solo los vanos o espacios que sean de medio metro cuadrado en adelante, es decir, 0,5 metros cuadrados. Entonces, ya con esta última recomendación llegamos a lo que es el fin de la unidad 1, denominada aspectos básicos de los cómputos métricos y generalidades de la norma. Como vimos a lo largo de esta clase, de esta presentación, pudimos manejar todo esto que comprendía aspectos básicos, definiciones